coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, señora María José Torres, para informar acerca del trabajo que se ha realizado en nuestro país y discutir sobre los desafíos a futuro. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Yo en primer término quiero saludar al ministro Alberto Van Claver, el canciller, a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, señora Claudia Sangüesa, al jefe del Departamento de Norteamérica y el Caribe, subrey don Rafael Marín, y al asesor del gabinete del ministro Nicolás Godoy y el jefe de asesores de la subsecretaría Diego Pérez. La verdad es que en primer término, y el director de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Pedro Ortúzar. Yo, en primer lugar, quisiera agradecer la disposición del canciller, sabiendo que tiene que viajar en el día de hoy, a que haya querido venir a esta sesión, fundamentalmente por la preocupación de los senadores a través de las últimas noticias relacionadas con el gobierno norteamericano y decisiones del presidente Trump. Y con ese objetivo, nosotros Recording in queríamos, progress. nosotros, sí, sí, no, no. Agradecemos al canciller, a la subsecretaria de Relaciones Económicas y a la delegación del ministerio, agradecerle que estén presentes. El señor canciller tiene que viajar, pero tuvo la mejor disposición de venir precisamente por que los senadores y senadoras están muy preocupados y muy preocupadas sobre las definiciones que ha tomado el gobierno norteamericano, especialmente el gobierno del presidente Trump. Entonces, como han aparecido ya informaciones bastante interesantes e importantes, queremos darle la palabra al señor canciller para que se refiera al tema de los aranceles fijados por Estados Unidos a Chile y también sobre el programa de la visa waiver, que también se ha señalado en distintas informaciones y sobre todo con la venida a Chile de la secretaria de Seguridad del gobierno del presidente Trump. Así que, señor canciller, le ofrezco la palabra y bienvenido. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo también a los honorables senadores presentes en esta sesión. Y tengo mucho gusto en informar sobre las últimas medidas que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos en relación a un producto clave de exportación de Chile, como lo es el cobre, y también informar sobre la situación general de los aranceles aplicables a las exportaciones de Chile en el mercado de Estados Unidos y también a la visita reciente de la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, señora Kristi Noem. Parto primero por la investigación que se realizó respecto de las importaciones de cobre eh, en Estados Unidos. Una investigación que no solamente afectaba a las exportaciones de cobre de Chile, sino que también de otros países que abastecen de cobre al mercado de los Estados Unidos, haciendo así la salvedad de que a gran distancia del resto, Chile es el mayor exportador de cobre a los Estados Unidos, sobre todo en lo que respecta a cátodos de cobre, es decir, cobre refinado. El 30 de julio se nos informó que Estados Unidos publicó una orden ejecutiva que busca ajustar la importación de cobre a Estados Unidos con el objetivo de aumentar la producción doméstica de productos semiterminados de cobre, como son tuberías, cables, alambre, etcétera, y productos derivados con alto contenido de cobre. La medida general que aplica Estados Unidos a partir de esta orden ejecutiva de fines de julio, de recién pasado, es del 50%. Sin embargo, las materias primas de cobre, como el mineral crudo, los concentrados,
los cátodos y los ánodos y los residuos de cobre no están sujetos a la sobretasa establecida por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos en virtud de la investigación que realizó en el marco de la Ley de Expansión Comercial y concretamente la sección 232 de esta ley. Creemos que esa noticia es muy favorable para nuestro país, básicamente porque en el fondo deja libre de arancel más del 99% de las exportaciones de cobre al mercado de los Estados Unidos. Sin embargo, también hay que señalar que el Departamento de Comercio recomendó otras acciones para ajustar en el futuro las importaciones de cobre, como un arancel escalonado sobre cobre refinado del 15% a partir del 2027 y del 30% a partir de 2028. Y además recomendó un requisito de ventas nacionales para los materiales de entrada de cobre que comiencen un 25% el año 2027, un requisito de ventas nacionales del 25% para la chatarra de cobre de alta calidad, esto en el marco también del reciclaje, y controles de exportación para esta última. Luego de conocerse esta orden ejecutiva, sostuvimos una reunión con el ministro de Hacienda, la ministra de Minería, el presidente del directorio de Codelco, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Nacional del Cobre, es el Cochilco, y también los presidentes del Consejo Minero y de la Sociedad Nacional de Minería, y también de la presidenta del Comité Ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Dominique Viera. Menciono esto porque básicamente a partir ya del inicio de la investigación en materia de cobre en el mes de febrero, reunimos a todos los actores relevantes, tanto del sector público como del sector privado, tanto en el caso de Chile como también en el caso de Estados Unidos. Y quiero destacar en el caso de Estados Unidos el trabajo que realizó nuestra embajada, liderada por el embajador Juan Gabriel Valdés, y sobre todo también los contactos que se establecieron con los principales clientes del cobre chileno en el mercado de los Estados Unidos. Y ahí también se destaca sobre todo el trabajo que se pudo realizar con la Asociación Internacional del Cobre, que reúne a los principales importadores de cobre en Estados Unidos y que por una muy afortunada coincidencia es dirigida por un chileno, por Juan Ignacio Díaz, que también desempeñó un papel muy significativo en todo lo que significó la labor de persuasión de las autoridades en los Estados Unidos respecto de el interés que hay desde el punto de vista de la seguridad nacional de los Estados Unidos en contar con un abastecimiento seguro como es el que ofrece Chile. Quiero destacar también que en el caso nuestro, de nuestras exportaciones de cobre, esto, digamos, involucra no solamente a Codelco y Enami, sino que también a las principales multinacionales del cobre en el mundo. Están todas instaladas en Chile, multinacionales como Anglo American, BHP, Freeport, en fin, y otras, y que también obviamente expresaron su preocupación por esta amenaza que se cernía sobre las exportaciones de cobre de Chile. Vamos a seguir monitoreando, por cierto, la situación del cobre y respecto de las medidas que se anunciaron para el futuro. La experiencia demuestra que estas medidas siempre están sujetas a revisión y no nos cabe la menor duda de que Chile va a poder seguir exportando cobre a los Estados Unidos y que Estados Unidos va a seguir requiriendo de cobre porque básicamente no tiene la capacidad ni a corto ni a mediano plazo
de sustituir las importaciones de cobre que son esenciales para una serie de sectores de su industria. Me refiero ahora también, señor presidente, a la imposición de sobretasas a la importación de productos chilenos en los Estados Unidos, que van por un canal distinto. En el caso del cobre, el canal fue el Departamento de Comercio. En el caso de la sobretasa general anunciada por los Estados Unidos, el canal es justamente la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, conocida como USTR. Al respecto, la situación actual es que Chile mantiene una sobretasa del 10% para sus exportaciones a los Estados Unidos, una sobretasa que está en vigor desde el 2 de abril. No han habido modificaciones respecto de esta situación. Y esta situación afecta a las primeras 20 subpartidas más exportadas a Estados Unidos, que acumulan más o menos el 75% del valor de la exportación. Ahí se destaca, yo diría, sobre todo las exportaciones de salmón y también las exportaciones de fruta fresca, además de algunos otros productos. Y 11 productos están sujetos a sobretasa y 9 están excluidos de esta sobretasa. Por supuesto, cátodos de cobre, pero también productos de madera, a la espera del término de la investigación que también está realizando el Departamento de Comercio de los Estados Unidos en el marco de la sección 232 respecto de las importaciones de madera y subproductos de madera procedentes del resto del mundo al mercado de los Estados Unidos. También otros productos que están exceptuados de esta sobretasa del 10% son plata, oro, carbonato de litio y yodo. Respecto de las conversaciones que hemos sostenido con el USTR, después con su venia, presidente, creo que correspondería que informe la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, que ha conducido estas conversaciones. Quiero sí destacar también que respecto del tema arancelario general, hemos estado en estrecho contacto con el sector privado. Hemos convocado al Comité Interministerial de Negociaciones Económicas Internacionales. Hemos sostenido reuniones, obviamente, con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minería en lo que respecta al cobre, pero y también hemos convocado un grupo público-privado que se reúne, digamos, con bastante frecuencia para recoger también las impresiones del sector productivo y también de los especialistas en estos temas, en una perspectiva obviamente de gran transversalidad. Antes de pedir que se le dé la palabra a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, quiero sí destacar que, como es de público conocimiento, el comercio internacional en este momento está experimentando cambios muy profundos, ¿no? El escenario actual en materia comercial a nivel global es un escenario inédito, inédito al menos para el periodo posterior al término de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, en este escenario no estamos frente a una negociación convencional en lo que respecta a Estados Unidos. Hay algunos elementos de negociación convencional que están todavía presentes y justamente a ellos se puede referir nuestra subsecretaria económica,
Nuestra relación con el USTR es una relación positiva, una relación constructiva, pero digamos, esa conversación y esa negociación en realidad solamente va a culminar una vez que el resultado de esas conversaciones sea elevado a la Casa Blanca y concretamente al presidente Trump. Y obviamente en ese momento ya este elemento de negociación tiende a disminuir. Em, Hemos también hecho un seguimiento de las negociaciones de otros países con los Estados Unidos y lo que salta a la vista, en primer lugar, es su carácter absolutamente asimétrico. Todos los anuncios respecto de negociaciones de Estados Unidos con otros países han entregado un resultado asimétrico, favorable claramente a los Estados Unidos. Y también lo que llama la atención es que estas negociaciones incluyen elementos no convencionales en materia de negociaciones comerciales, como ofertas de inversiones en los Estados Unidos, ofertas de inversiones que muchas veces involucran al sector privado y son más bien estimaciones de inversiones que puede realizar el sector privado de distintos países o grupos de países, como el caso de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, en los Estados Unidos. Y compromisos que a veces tampoco tienen un carácter estrictamente vinculante, ¿no? Y donde hay también elementos muy fuertes de discrecionalidad. Los resultados de las otras negociaciones simplemente requerirían un análisis mucho mayor y mucho más tiempo, pero hay tasas muy variables, 15% en el caso de la Unión Europea, 15% en el caso de Japón, en el caso de la India 25%, pero una gran duda respecto de la posibilidad de una aplicación de una sobretasa justamente debido al comercio que sostiene India con Rusia. Y, después en el caso de Indonesia 19%, Suiza 39%, Sudáfrica 30%, Brasil 50%, pero con bastantes excepciones que cubren como el 45% de los productos de exportación de Brasil y con consideraciones de carácter extracomercial. Luego, una gran incógnita respecto de las negociaciones con Canadá. Está en este momento un arancel del 35%, pero con algunas con excepciones importantes debido a la participación de Canadá en el Acuerdo de Libre Comercio Canadá, México, Estados Unidos. En el caso de México, una pausa por 90 días. Eh, Casos especiales, como el caso de China, con sobretasas altas, y algunos anuncios respecto de algunos países latinoamericanos, Ecuador 15%, Costa Rica 15%, Nicaragua 18%, en fin. Y el único país que por lo menos públicamente hasta ahora, digamos, recibiría un arancel del 10%, es Reino Unido, a cambio de una serie de ofertas que también han sido anunciadas públicamente. Eso es, en términos generales, el balance, y si le parece, señor presidente, podría complementarlo nuestra subsecretaria de Economía. Le damos la palabra entonces a la subsecretaria Claudia Sangüesa. Bueno, muy buenas tardes, senadores. Actualizarlos un poco de lo que han sido las conversaciones con el USTR, que es el United States Representative, que está a cargo de estas conversaciones que está llevando a cabo Estados Unidos con más de 30 países. Em, y contarles, quizás recordar un poco el proceso. Nosotros nos acercamos a las nuevas autoridades
tempranamente, cuando ya habían sido elegidas, ¿cierto?, las nuevas autoridades, porque ese es ese es el vínculo que siempre tenemos desde la subrey, el vínculo comercial, de conversaciones comerciales. Así que tuvimos la primera reunión a nivel de autoridades el 16 de abril de este año. Y en esa conversación ya se habían anunciado los aranceles recíprocos, que son estas sobretasas arancelarias. Y recordar que esas sobretasas arancelarias están justificadas por el gobierno de Estados Unidos en una ley de emergencia económica. Em, que hoy día también está hay algún tema ahí legal en las cortes en Estados Unidos, ¿sí? Pero en base a esa situación de emergencia económica, que se basa en un déficit comercial, en un déficit fiscal y en un déficit en su sector manufacturero, por razones de seguridad económica, entonces se anunciaron estas sobretasas. Nosotros igual les planteamos la relación, lo importante que era Estados Unidos, en nuestro segundo socio comercial en términos generales y el primer socio comercial en la canasta silvoagropecuaria, y el interés por reducir estas sobretasas arancelarias y mantener en el fondo el acceso a mercado que teníamos por el TLC, que está vigente desde el 2004. Nos plantearon que estaban llevando conversaciones con distintos países en 5 áreas que eran de interés de ellos. Una de ellas eran barreras arancelarias, la segunda barreras no arancelarias, la tercera es temas de comercio digital, temas de seguridad económica y otros temas comerciales. Y nos explicaron un poco los titulares, ¿cierto?, de qué se trataban estas áreas de interés, y nosotros posteriormente, de hecho, enviamos una carta al USTR con algunos temas en los cuales nosotros tenemos ya respuestas a esos temas de interés del gobierno de Estados Unidos. Y en base a eso firmamos un acuerdo de confidencialidad con el USDA para empezar un proceso de conversaciones con ellos, que nos explicaron estaban llevando a cabo de forma bastante estándar con los países, con 3 rondas de conversaciones presenciales en Washington. La primera de ellas fue del 16 al 20 de junio, un equipo técnico grande liderado por la subrey y con también personas del Ministerio de Hacienda, profesionales del Ministerio de Hacienda, fueron para allá y hicieron la primera reunión de este diálogo técnico. Y la segunda reunión la sostuvimos la semana pasada, del 28 al 31 de julio. Además, en esta ocasión yo participé también de esas conversaciones para facilitar también la conversación acá, ¿sí? Esto es más amplio entonces abarca varios otros ministerios, entonces hay una conversación también interministerial y con otras agencias, y se avanzó positivamente en múltiples áreas. El balance, digamos, es positivo. De hecho, escuchamos, ¿cierto?, el 31 de julio, de nuevas sobretasas arancelarias para varios de los países, pero Chile mantiene hasta ahora el 10% anunciado. Sin embargo, todavía estamos en conversaciones con ellos, y pensando también siempre con el objetivo de poder mejorar esa posición de Chile. De hecho, hay otros países como Ecuador y Costa Rica que también han tenido conversaciones con USTR, que aumentaron la tasa a 15%. También en esta visita sostuvimos reunión con el Department of Commerce, que es la otra agencia encargada de la política comercial misma, donde se hacen las investigaciones 232. Y nos juntamos con el subsecretario de Comercio Internacional del Departamento de Comercio, que también hace una semana confirmado, y
también abordamos la positiva relación que tenemos, las inversiones de, además, capitales chilenos que existen en Estados Unidos en distintas áreas, y las inversiones también norteamericanas en Chile. Y quedamos entonces con un vínculo de diálogo hecho con el Departamento de Comercio para ir siguiendo las otras investigaciones, porque se resolvió lo de cobre, pero falta madera, que de nuevo es es otro de los principales productos exportados de Estados Unidos, falta minerales críticos y otras investigaciones. Se desarrolló también positivamente esa reunión y estamos conversando con ellos en estos momentos también. Eso, y decir que, digamos, todo esto ha sido muy coordinado, como ya decía el ministro, empezamos tempranamente una coordinación a nivel nacional con los distintos ministerios, agencias, pero también con el sector privado, para poder tener una respuesta conjunta de Chile, porque esto probablemente va a permanecer, digamos, esta situación excepcional va a permanecer por harto tiempo y se necesita una coordinación interna de los distintos temas. Así que tenemos el grupo público-privado, que es un grupo del sector productivo, académico y económico, y es un grupo de reflexión que se complementa, ¿cierto?, al Consejo de Política Exterior, que es más permanente, y también un consejo de alto nivel más económico, que ve la política económica y financiera internacional, que lidera el Ministerio de Hacienda, donde se está siguiendo también la economía a nivel global, porque esto tiene implicancias también económicas reales, digamos, en las caídas en las tasas de crecimiento, entre otras cosas. Por ahora, a Chile tiene buenas cifras de exportaciones, de hecho. En el primer semestre, de nuevo, tuvo cifras récord de exportaciones. Eso es lo que indican los datos. Ahora vamos a ver el segundo semestre. Una de las razones por las cuales también esas cifras fueron muy positivas es porque tenemos una agenda de diversificación de nuestro comercio internacional y estamos generando también conversaciones con otros países para poder tener también, avanzar, digamos, en este objetivo de autonomía estratégica. Entonces, estamos avanzando con India en estas conversaciones, con Filipinas, también tenemos agendadas rondas de negociaciones, tanto en Filipinas como con India en Chile, y estamos avanzando en eso también en paralelo con estas otras conversaciones. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Ahora vamos a hacer una ronda de preguntas y yo en el fondo voy a decir los titulares de algunas preguntas que el, el canciller determinará quién las contesta. Lo primero es, ¿hay temor que se desate una nueva ola proteccionista en el mundo después de estas determinaciones que ha tomado Estados Unidos? Esa es una. ¿Qué herramientas tiene Chile para hacer frente a una interpretación, yo diría, un tanto abusiva de una cláusula que, según entiendo, es de emergencia, pero que altera la esencia de los tratados de libre comercio con Estados Unidos? Y otra pregunta, en un ambiente en que se ha impuesto aranceles a diversos países y se anuncian otros, ¿qué podría significar para nuestras exportaciones el aumento de aranceles a Brasil, a India o a la Unión Europea? Si se observan posibles ventajas o riesgos. Y finalmente, no sé si están informados de algunas noticias que muchas veces salen en los medios. Ahora, yo no sé la veracidad, pero igual es importante hacerla. Se ha denunciado en determinada prensa la existencia de cierto turismo de personas de origen ruso que vendrían a nuestro país a tener sus hijos para que ellos tengan pasaporte nacional, dada la fortaleza de nuestro pasaporte, lo que les permitiría a esos bebés, por decirlo así, eh, un ingreso prácticamente sin visa a Estados Unidos o a través de la visa waiver, y también le permitiría el ingreso a China. Una especie de turismo neonatológico. No sé si el gobierno ha tenido información al respecto. Este es un tema que puede ser de preocupación.
dado que recién hemos regularizado la visa waiver en Estados Unidos y hubo una denuncia hace un tiempo atrás, hace muy poco tiempo atrás, de esto mismo en Argentina. Yo no sé si hay alguna información sobre eso. Eso es todo y quisiera ofrecerle ahora la palabra al senador Insulza. Damos un espacio para contestar y después el senador Edward. Bueno, presidente, voy a referirme también al visa waiver porque en realidad si no lo ha tratado el canciller, entiendo que él tiene poco tiempo. Yo quiero primero felicitar a la Cancillería, a la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales por haber mantenido una actitud muy digna, muy correcta respecto de todo este tema y entender, por cierto, que los resultados de esta hasta ahora han sido más que favorables, ¿no? Porque en realidad, por ahí alguien preguntó si no sería dañino que nos estuvieran cobrando el 10%. Todo el mundo, a todo el mundo le están cobrando el 10%. Entonces realmente no sé cuál podría ser el error en que se ha incurrido que nos ha costado así. Ahora, eso no significa que los buenos resultados que hemos obtenido hasta ahora no pueden cambiar. Porque como decía el canciller, aquí hay un cambio muy profundo en el escenario internacional, muy profundo, y va a durar probablemente más tiempo. Incluso me llama la atención que cuando uno se pregunta quién gana y quién pierde, si los exportadores o los importadores, nadie se pregunta si no gana el gobierno de Estados Unidos con los aranceles que se están pagando, porque los aranceles van a pagar el Tesoro van a pagar el Tesoro norteamericano. Y lo que yo imagino que un 10% de todas las importaciones de Estados Unidos debe ser una cantidad bastante grande de dinero que probablemente tape el déficit que está teniendo el presidente Trump por las últimas reformas económicas que ha adoptado, rebajas de impuestos y otra serie de cosas. Entonces creo que realmente hay que tener mucho cuidado en esto. Que nos haya ido bien ahora no significa que nos vaya a ir mañana, más aún cuando el mismo señor presidente, y aquí voy a usar algunos términos medio especiales, pero son de él, no son míos. Ha dicho que todas estas decisiones las toma desde la guata, textuales, las expresiones son textuales, from the gut. Y por lo tanto, esto puede ser, la situación del mundo es imprevisible hoy día, la situación de la economía mundial. Ahora, quiero también decir que yo también admiro la forma en que algunos empresarios chilenos han recibido esto, recordando que nosotros tenemos un déficit con Estados Unidos y por lo tanto no tendríamos ninguna razón para pagar ningún arancel. Pero eso revela un nivel importante de dignidad en esta materia de un país que no se deja pasar a llevar de manera muy en circunstancias muy graves, ¿no? Ahora, yo creo que es importante decir que lo del cobre ciertamente es muy satisfactorio, pero precisamente como ha dicho el señor canciller, no se entiende muy bien como un país cuyo problema es que no tiene cobre o no refina cobre, se vaya contra el cobre en bruto y no contra el cobre refinado, porque deberían probablemente querer estimular su, su empresa refinadora, pero con esto no las están, por el contrario, van a seguir importando cobre refinado porque tienen otras necesidades de él que las enumeró muy claramente el presidente Trump cuando hizo su presentación y que no pueden ser suspendidas, detenidas porque son industrias muy importantes de los Estados Unidos que necesitan cobre refinado. Eso. Entonces, ahora, la otra pregunta que yo quería hacer es que, pero la única pregunta que yo quería hacer es la siguiente, presidente, que es bien simple. Yo he leído en los últimos días que algunos de los países, y aquí me refiero no a cualquiera, sino que a dos bien importantes, que son la Unión Europea y Japón. Las versiones respecto de los acuerdos con Estados Unidos son radicalmente distintas. O sea, Estados Unidos dice que acordó determinadas cosas con Japón y con la Unión Europea, y la Unión Europea dice que y Japón sobre todo. En la Unión Europea hay otro problema, hay una crisis, una discusión ahí importante porque mucha gente cree que creo que fueron malas las negociaciones que se hicieron con Estados Unidos. Pero Japón dice que no se acordaron de esas cosas. Entonces, ¿podemos confiar en todas estas discusiones? Ahora, yo entiendo que el USTR, como se dice, que está fuera de todo esto, este problema. Y creo que estas cosas es buenas dejarlas a ese nivel, dejarlas a nivel de los técnicos. Por último, el canciller mencionó
esto de que los aranceles, el cobro de aranceles estaba incluyendo otras cosas, ¿no? Pero hay otras cosas que son importantes de sea, que se lo señalar, que son las cosas políticas que está incluyendo. O sea, se aplican aranceles a un país por decir que por criticar, un proceso judicial que se está llevando a cabo, eh, en el caso de Brasil, y peor aún, o más complejo todavía, a un país que dice que va a reconocer que va a reconocer al Estado palestino. Se le amenaza también con aranceles, ¿no? Entonces la verdad es que esta es una situación bastante caótica que no sabemos hasta cuándo va a resultar. El arancel está resultando no solamente una pieza para equilibrar comercio, sino que una pieza también para cobrar y tomar decisiones sobre temas estrictamente políticos que no tienen nada que ver con el comercio. Entonces la pregunta mía es, ¿va a haber alguna reacción sobre esto? Porque realmente aquí cada uno, la verdad es que la mayor parte de los países se están actuando, y nosotros también no tenemos otra alternativa, actuando cada uno por su cuenta y no tratando de... Sí, y lo que no entiendo, esto no es una crisis cualquiera, presidente. Estados Unidos es el 25% del comercio mundial, perdón, del producto mundial. Para un país que tiene cuya población son es el 5% de la población mundial. Sin embargo, el 5% de la población mundial tiene el 25% del comercio mundial, del producto mundial. Y yo entiendo entonces que esto es una crisis fuerte, pero en algún momento también el sistema internacional tendría que servir para algo y el sistema internacional está totalmente callado sobre esto, incluso la Organización Mundial de Comercio. Y si de alguna manera la pregunta sería hasta qué punto puede haber alguna discusión sobre esta materia en algún ente internacional, en algún ente multilateral a los muchos de los cuales pertenecemos, presidente. Gracias. Gracias. Canciller. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo y después seguimos con la ronda de... Canciller, ¿usted a qué hora tiene que retirarse? Como cuarto para las dos. Ya, ok. Gracias. Bueno, agradezco los comentarios y las preguntas y voy a contestar muy brevemente, a pesar de que son temas que requieren obviamente de un análisis mucho mayor. Ola proteccionista, la verdad es que, digamos, en estos momentos creemos que el proteccionismo, tal como lo entendemos, está muy concentrado en un solo actor, ¿ah? Y no es una tendencia que en estos momentos se esté proyectando con la misma intensidad a otros actores, concretamente. Es decir, nuestro comercio exterior se desarrolla con mucha normalidad con el resto de nuestros socios y como lo acaba de señalar la subsecretaria Sangüesa, estamos incluso embarcados en negociaciones para concertar acuerdos de libre comercio con algunos socios tan importantes como la India. En consecuencia, el tema del proteccionismo está más bien concentrado en estos momentos y justamente en ese contexto es que se está evaluando también otorgar más importancia a algunos acuerdos, como puede ser el CPTPP, que incluye a una cantidad muy significativa de economías en el mundo, entre ellas estamos nosotros, estamos hablando de 12 economías y de una vinculación, se está pensando también una vinculación mayor entre el CPTPP, por ejemplo, y la Unión Europea, que cubriría ya un sector bastante más relevante del comercio mundial. Respecto de recursos existentes en nuestra relación con Estados Unidos, nosotros no hemos descartado ningún recurso, pero hoy por hoy estamos concentrados en las conversaciones. Creemos que eso es lo más conveniente y también lo más prudente en el actual contexto, ¿ah? Y estamos, sí, analizando también los acuerdos con terceros países que son de interés especial para Chile. Y es difícil todavía hacer una estimación muy concreta.
básicamente porque es un proceso que está en pleno desarrollo. Pero tenemos interés especial, por ejemplo, en la situación de Noruega, que es básicamente un competidor nuestro importante en materia de salmones. Se le aplicó un arancel del 15%. Después 15% en el caso de Nueva Zelanda, que bueno, también es un exportador de fruta, concretamente también con un efecto estacional similar al nuestro respecto al mercado de los Estados Unidos y algunos países latinoamericanos. Pero es muy difícil dar una estimación muy concreta porque, como dije antes, esto está todavía en pleno desarrollo, ¿no? Y no hay una situación clara. Y respecto de la pregunta sobre posible turismo ruso, en fin, la verdad es que yo recuerdo justamente que hubo una información similar en el caso de Argentina. Nosotros no tenemos datos muy específicos y muy concretos al respecto. No hay una información concreta. No es además, eso también habría que consultarlo con el Servicio de Migraciones, pero no hay un desarrollo excepcional en esa materia. Yo diría que la situación hasta ahora es de mucha normalidad en términos de turismo procedente de Rusia. Y efectivamente, respecto del comentario que hacía el senador Insulza, las versiones no coinciden. Los acuerdos, además, eh, a veces se expresan en términos muy generales, ¿no? No hay, eh, digamos, conclusiones que sean muy precisas, ¿no? Y justamente, tanto en el caso de Japón como en el caso de la Unión Europea, los acuerdos anunciados, al menos los términos que se conocen públicamente, suscitan algunas dudas, ¿no? Y nosotros hemos mantenido una actitud de mucha prudencia en esta materia y esperamos mantenerla. Creemos que la prudencia es muy buena consejera en este contexto. No sé si la subsecretaria quiere complementar, por favor. Sí, muchas gracias, ministro, por su intermedio, presidente. Eh, Efectivamente, nosotros hemos estado en un proceso también de reflexión interna en la SUPREI con los equipos respecto a la importancia que tienen las instituciones multilaterales de comercio en el contexto actual y hay también una crisis ahí, una crisis que viene del 2019, cuando se detuvo el funcionamiento del órgano de apelación de controversias de comercio internacional y se ha mantenido así, o sea, se mantuvo así sin reactivación durante la administración del presidente Biden en Estados Unidos, porque básicamente Estados Unidos no ha nombrado a la persona que tiene que nombrar en ese ámbito. Entonces, hay un proceso de reforma de la OMC que se está llevando, un diálogo, una conversación que se está llevando a cabo en la OMC. Y Chile es un actor ahí en esa conversación y de hecho tenemos reuniones mañana nomás con los ex Direcon Suprey en la Cancillería y también la próxima semana con los embajadores, ex embajadores también de la OMC, porque queremos definir también colectivamente y coordinadamente cuál va a ser el rol y qué es lo que nosotros podemos aportar como país también en esa reflexión. Porque sí, efectivamente todos estos temas son temas que se deben ver de manera multilateral. Por ejemplo, los temas de proteccionismo, en realidad lo que hay detrás de eso es una preocupación por pérdidas de liderazgo en el sector manufacturero de los países que tradicionalmente habían tenido liderazgo, como era el caso de Estados Unidos, también otros, la Unión Europea también, entre otros. Entonces estamos en eso y Chile tiene, es un aporte en esa conversación, forma parte de grupos de reflexión con nuestros embajadores, con nuestros equipos técnicos también.
que solo quería complementar eso y eso, básicamente. Sí. Para no dejar de mencionar el caso del visa waiver, que se ha mencionado aquí en una pregunta, la situación, la resumo, es de absoluta normalidad. ¿Ah? Esa normalidad fue confirmada en la visita de la secretaria de Seguridad, de gran satisfacción por la forma en que se ha seguido desarrollando la cooperación entre Chile y Estados Unidos en el marco justamente del programa Visa Waiver. Y sobre todo, digamos, con avances importantes en términos del intercambio de información respecto del crimen organizado. Es un tema que yo creo que se ha desarrollado en términos muy positivos, gracias también al Ministerio de Seguridad, que es el que tiene competencia en este ámbito, antes de eso el Ministerio del Interior, antes de que se separaran ambas competencias. Y la verdad es que el Visa Waiver sigue conservando su característica básica. Es un programa de los Estados Unidos, no es un programa de Chile con Estados Unidos, pero seguimos siendo el único país latinoamericano que participa en ese programa y la verdad es que también se ha logrado se ha podido evidenciar una cierta reducción en el porcentaje de sobreestadía de los chilenos en Estados Unidos, ¿no? Estamos todavía, lamentablemente, sobre el límite, que es el 2%, ¿ah? Pero hemos logrado bajar como país, digo yo, desde el 2,9 que había hace como 1 o 2 años atrás, al 2,3 que es la cifra actual, ¿verdad? Y eso es un antecedente importante respecto del mantenimiento en el programa del Visa Waiver. Pero sabemos que existen también rechazos, algunos de los cuales se anuncian a última hora. Nosotros no tenemos control sobre eso y no, siendo un programa de los Estados Unidos, la verdad es que no tenemos acceso a, a- para conocer las causas de ese rechazo, ¿no? Esa es la situación actual. Una pregunta de un número antes de ofrecerle la palabra al senador. ¿Seguimos hablando de 300.000 personas que usan la visa waiver anualmente? Eh, lo que se ha podido constatar es que esa cifra ha tendido a bajar, ¿ah? Ha tendido a bajar en parte porque hay connacionales que prefieren las visas tradicionales porque dan mayor seguridad y en parte porque también ha habido una cierta reducción en los viajes de chilenos a Estados Unidos justamente por los temas de inmigración que están muy presentes ahí. Senador Edwards. Gracias, presidente. Sí. Sí, no, solamente la misma dirección de lo que decía el cortito. Más allá del número de visa waiver que se han usado, ¿cuánto es el número de visa waiver que habiéndolas tenido, eventualmente tienen problema a la entrada? Que creo que es un número más relevante desde el punto de vista de si es que efectivamente está generando un problema real o es simplemente una sensación, un ambiente. En el fondo, claro, en el fondo quiero saber si, porque ese es el dato relevante al final para saber si es que el sistema está funcionando con fricción o está funcionando en forma expedita. ¿Ah? Y es más, si es que estuviera funcionando en forma expedita, uno debería tratar de informarle a la ciudadanía que puede ocuparlo con tranquilidad. Porque hoy día claramente la razón por la cual muchos se dan a la visa tradicional es porque sienten que hay una fricción. Entonces, ¿hay datos certeros al respecto? Si me permite, presidente, lamentablemente no hay estadística y no hay datos ciertos en esa materia. Esos son datos que maneja Estados Unidos, no los comparte como política y no tenemos esa información. ¿Ah? Entonces son estimaciones que pueden existir, hemos sabido de casos, pero no hay una estadística al respecto. ¿Ah? Sí, no, pero nos han dicho mucho, nos han dicho harto. Sí, sí, sí. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar a nuestros invitados. Quiero partir apoyando las gestiones de la Cancillería. Creo que han mantenido, como decía el canciller, prudencia, también sobriedad en un mundo bien distinto. Comparto el juicio de que aquí se está cambiando las reglas y el derecho por el poder y los deals, ¿ah? Reglas anteriormente y ahora son tratos y tratos
completamente asimétrico respecto al poder de negociación. Las motivaciones también veo que anteriormente eran quizás más económicas para poder generar valor para los pueblos en cuestión, y ahora también hay políticas, más allá que uno comparta o no las apreciaciones, claramente ha cambiado la forma de hacerse. Eh, También comentarle que yo comparto, si bien es un actor, yo creería que lo que está pasando en Estados Unidos son cambios que van a perdurarse. Lo mismo que decía, por ejemplo, el nombramiento de los jueces en la OMC ocurrieron en el 2019, pero resulta que pasaron todo el gobierno de un presidente demócrata y no ocurrió nada. La política de China y la política arancelaria de China también se mantuvo durante el gobierno anterior. Y tampoco veo en Estados Unidos un partido demócrata que sea capaz de parar una agenda en contra de todo esto que está pasando. Más veo comentaristas, algunos de alguna tendencia u otra, que podrán decir en los medios de comunicación, pero el Partido Demócrata no pareciera que está bastante contento con con los aranceles, porque no veo que haya una... O sea, pareciera que esta forma de hacer comercio exterior pareciera que se va a mantener, por lo que yo veo de la sociedad completa, más allá del presidente Trump. Pero bueno, eso es una opinión. Tengo, eh, yo lamentablemente llegué unos minutos tarde, no sé si quizás el canciller ya lo tocó, no sé si qué información tenemos respecto a la aplicación del artículo 232 con la madera y las tierras raras, no sé qué ha pasado con eso, no hay... Eh, y bueno, si nos puede dar un poco más de detalles de la visita. Yo entiendo que la visita de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, se juntó con el ministro, no con Cancillería, pero si nos puede contarlo, así es que hubiese alguna otra materia que nos puedan comentar. Y por último, a mí lo que me gustaría entender, que yo sé que esta es una materia financiera, pero es el efecto económico de lo que estamos pasando, porque lo que estamos viendo es que si bien hay un cambio de reglas respecto a Chile, aumentando los aranceles, dado que los aranceles en esas mismas industrias tienen que pagarlo otros países y aranceles mayores. Yo no sé cuál es como el efecto económico, y quizás el presidente, quizás podríamos ver el presidente Moreira, o no sé si la Cancillería, algún tipo de estudio o una discusión económica respecto de cuáles son los resultados finales de lo que está ocurriendo, porque sí, claro, nuestros salmones tienen un 10%, pero resulta que los salmones de otro lugar pueden tener un 15 o un 20%. Eso termina, si bien hay una destrucción de valor por el solo hecho del arancel, que es un impuesto, también puede significar más ventas en Chile. Entonces también entender la parte económica de lo que está pasando me gustaría, y no sé no sé si la Cancillería tiene algo, o si nosotros podríamos invitar a algún economista que nos comente para entender bien qué es lo que está pasando. Estaba anotando estaba anotando su intervención, ¿no? Y sus comentarios sobre las determinaciones que ha tomado el gobierno de Trump. Canciller. Sí, contesto muy brevemente. Respecto de la visita de la Secretaria de Seguridad Nacional, fue una visita de trabajo, una visita muy breve, eh, y básicamente ella valoró explícitamente el compromiso chileno con el programa, la profundidad de la alianza bilateral, estoy citando lo que ella señaló, y sobre todo las mejoras sustanciales en la información compartida, ¿no? Y ahí se destaca sobre todo también la aplicación del registro biométrico destinado justamente al reconocimiento de miembros del crimen internacional organizado que circulan por distintos países, sobre todo de Sudamérica, y que también están integrados a este sistema y que permitirán identificar de mejor manera delincuentes cuya identificación en realidad hasta ahora ha sido bastante incierta. Eh, Creo que realmente fue una visita de trabajo y que resultó muy positiva. Y respecto de la otra pregunta,
creo que la subsecretaria puede también informar algo. Gracias por su intermedio, presidente. Primero, respecto a las investigaciones de las otras, que es madera, minerales críticos, digamos. Hay otras investigaciones, pero esas son las. Tuvimos reunión con el subsecretario de Comercio Internacional del Departamento de Comercio, de USTR también ahora, la semana pasada en Estados Unidos, y ahí nos informaron que, bueno, hay una cosa que ya sabíamos, que es que en noviembre termina el plazo de estas investigaciones, pero los resultados se pueden conocer antes. Y es posible que hayan resultados durante el mes de agosto. Eso depende de, en realidad, de la aceleración con la que trabajen su equipo, en realidad. Eso por una parte. Y nosotros ya tenemos como esa conversación generada con ellos, ese vínculo, así que vamos a estar preguntando por eso. Y lo segundo, respecto al tema económico, efectivamente, la SUBRAI realizamos eh, evaluamos distintos escenarios muy al principio, cuando empezó el nuevo gobierno. Algunos temas que tenían que ver con efectos directos por el aumento de los aranceles, pero también hay efectos indirectos que tienen que ver con el cambio de los precios relativos por poner aranceles mayores a otras economías. Y eso es parte del análisis. Si quieres, puedo enviar esos análisis. Tenemos documentos escritos o también podemos venir y exponer con los equipos esto en mayor detalle, porque no es complejo, porque además depende justamente de los distintos escenarios y de las políticas que los países tengan. Sí, hay una de las cosas que en el grupo público-privado se señaló como un efecto importante que hemos también dado seguimiento, es como en el se va a redirigir los bienes que antes importaba Estados Unidos a otras economías, y en ese sentido también podría haber, por ejemplo, un efecto para la economía chilena, que empezaran a llegar muchos más bienes de otras economías, y ahí hay que ver cuáles son los impactos. Pueden, por una parte, disminuir también los precios a los consumidores, pero por otro lado afectar ciertos sectores. Entonces, todo eso se está monitoreando con los datos que nosotros estamos observando, a los cuales tenemos acceso, em, y es algo que está en movimiento, digamos, ¿sí? También los organismos internacionales que se dedican a esto también lo están monitoreando, o sea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Ellos han generado también reportes donde digamos, predicen ciertos escenarios hacia el futuro, y se veía un escenario producto tanto de los aranceles como de la inestabilidad económica que eso produce, la incertidumbre, que es algo que se está viendo tanto en la economía norteamericana, que en el primer trimestre disminuyó su crecimiento económico, producto de una caída también en las exportaciones de ellos al resto del mundo. Sin embargo, en el segundo trimestre ya hubo un aumento de crecimiento económico, entonces todo eso hay que irlo monitoreando y viendo, y lo estamos haciendo. Así que ofrezco eh, enviar o venir a presentar también esos informes. Y quería hacer, sí, Sí, yo perdón, no sé si se podría reenviar eso a la sí, comisión. lo Ya. podemos enviar, a no ser que me digan que no. Pero Pero sí, si los se, tenemos y los ya. podemos enviar. Si no, los podemos venir Si a se presentar. puede, Sí, bien. pero Sí. em, no le escuché eso nada. La Organización Mundial de Comercio no dice nada. Bueno, la verdad es que a la señora que vio las cifras ¿Qué es lo de que era? empleo, que ¿Qué vio es las lo cifras que, de empleo, le echaron el día a la, qué es lo que es la OMC, perdón? no, la OMC, no, lo que pasa es No, que ¿de qué sirve? yo no sé por qué me recordé eso, que finalmente hay un organismo ahí que se supone que está recopilando datos sobre Sí. todo esto de la economía mundial, ¿no? Sí, sí, nos ha estado recuperando, o sea, han estado haciendo presentaciones, la directora de la OMC en las distintas reuniones multilaterales, o sea, el mundo igual en ese sentido se está moviendo. Aquí no es todo el mundo que está en la misma agenda, es una economía, como decía el ministro,
Y el resto del mundo sí tiene, o sea, hay en general en las reuniones que hemos tenido hay un valor por el multilateralismo, eh, y también tiene que haber una agenda de reforma en la OMC para que sea una institución que sea relevante en el mundo que viene, que es de tensiones geopolíticas importantes. Entonces, y en nosotros estamos como país por eso. Estamos en la hora, el canciller tiene compromisos ineludibles. Yo voy a suspender por un minuto la sesión y tenemos 10, 15 minutos para despachar este proyecto con Brasil sobre reconocimiento recíproco de licencia de conductor y no creo que vaya a tener problema como el de Bolivia la otra vez. Así que vamos a suspender un minuto. Recording. El punto 2. Está con nosotros el director de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, don Pedro Ortúzar, y corresponde ver el segundo tema de la tabla, que es uno de estos acuerdos que ya se han hecho con otros países, que dicen relación, en este caso, con la República Federativa de Brasil, para reconocer recíprocamente las licencias de conductor. Don Pedro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y decir que, como bien es sabido y por esta comisión, ya tenemos 10 acuerdos sobre la materia, 2 más que se introdujeron, que fue el de Bolivia y ahora el de Brasil. De manera que, en general, estos instrumentos mantienen un mismo orden normativo, no cambian. Generalmente cuando se negocian más o menos el mismo articulado. Lo único que cambia a veces es la tabla de equivalencia, porque los países tienen distintas equivalencias en cuanto a las licencias de conductor. En este caso se cumple, digamos, lo que ya es tradicional, que se refiere también a los
licencias profesionales, no profesionales, y produce también a su vez dos dimensiones, la de permitir la conducción temporal de, diríamos, de turistas, de nacionales que van al otro país y con la licencia nacional del otro pueden circular. Y por otro lado está el tema del reconocimiento de la licencia, que eso pasa básicamente que se cumplan las condiciones que se prevén en el país de residencia y permite entonces que se canjee esa licencia sin recurrir a todos los requisitos que establece la ley interna. Y yo diría que esos son los dos aspectos fundamentales de este instrumento y en honor al tiempo, creo que con eso yo creo que hemos dado una explicación. Muchas gracias. ¿Alguna consulta o abrimos la votación? O sea, En votación, el proyecto de acuerdo Chile-Brasil. Senador Insulza. Voto a favor. Senador Latorre. a favor. Señor presidente. Voto a favor. Aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.